Un cordial saludo. Mi nombre es Kevin Andrés Almonacid León. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia UNAD. Pertenezco a la zona sur CEA de Ibagué. Mi grupo colaborativo en esta actividad es el número 80 del curso Microbiología de los suelos. Esta actividad consiste en reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. La metodología de esta actividad es dar la explicación a las preguntas planteadas por el tutor en el foro colaborativo de esta actividad. Lo primero es qué es la microbiología y por qué es importante. Entonces, la microbiología es la ciencia encargada de estudiar y de analizar los microorganismos con sus respectivos grupos, de los cuales pues más adelante voy a hablar acerca de ellos. La palabra microbiología la podemos dividir en tres partes para poder entender cuál es su procedencia, su significado. Micro lo podríamos asociar con algo diminuto, con algo pequeño. Bio viene de la palabra bios, que hace referencia a la vida, y logía lo podemos tratar lo podemos entender como estudio o como ciencia. ¿Por qué es importante la microbiología? La microbiología es súper importante, ya que es la encargada de todos los procesos que nosotros vivimos día a día, ya sea en nuestro organismo, ya sea en las plantas, o sea, todas las reacciones de procesos que se realizan en nuestra vida. La principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas es que en los microorganismos procariotas no encontramos célula, no encontramos núcleo, mientras que en los eucariotas sí lo encontramos. Acá pues en esta gráfica, esta es una representación de cuál es esta principal diferencia. ¿Cuáles son los microorganismos que comprenden los eucariotas y cuáles son los que comprenden los procariotas? Entonces, en nuestra parte superior, pues, desde la imagen podemos observar que son las bacterias, que son las Archaea y los Eukarya. Y en la parte inferior podemos observar los microorganismos procariotas, que son las algas, son los hongos, las plantas y los animales. Cabe destacar que de los hongos hay muchísimas variedades, hay bastantes cifras de microorganismos, pero pues como tal estos son el ejemplo más representativo que podemos para esta ocasión. A continuación vamos a explicar las 7 propiedades, vamos a explicar 7 propiedades de las células microbianas. La primera podríamos decir que éstas crecen, se multiplican y además de ello generan energía. Las células microbianas existen y se mantienen alejadas de otras células. Además de eso, inician su vida con una membrana plasmática, material genético y una región del citoplasma. Eh, la membrana plasmática es la membrana exterior de doble capa. Separa el interior de la célula de su entorno y además de eso accede para que otras sustancias la puedan atravesar. El material genético, el ADN, ocupa un saco cubierto de membrana en el interior de la célula. El plasma es la región interna de la cual existen conversiones de energía, síntesis de proteínas, de desplazamiento de partes celulares, entre otras. También, por último, dentro de las propiedades podríamos hablar que la célula microbiana es una unidad aislada de otras células mediante una membrana celular, la cual contiene sustancias químicas y estructuras subcelulares. La otra pregunta que nos plantean es qué factores controlan la abundancia y entonces, los factores que dependen de la abundancia y que controlan la abundancia de los microorganismos son varios, como lo puede ser la temporada, el clima, el tipo de suelo, la vegetación, el contenido de humedad, tipo de labranza y en algunos casos también podríamos hablar acerca de la fertilización en el caso de nuestros suelos,
caso de cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o en el ambiente que viven. Entonces, podemos decir que los microorganismos se clasifican en cuatro grupos. Como podemos observar acá en la imagen, encontramos las bacterias, los hongos, los virus y encontramos los parásitos. Cada uno de ellos, de cada uno de estos grupos, poseen aspectos diferentes en cuanto a su relación, en cuanto a su estructura, en cuanto a su morfología, su nutrición y también su reproducción. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma de agrupación? Tres formas básicas, lo que son esferas, también llamados focos, bastones, también llamados bacilos, y espirales o hélices, llamados espiroquetas. Entonces, ahí damos la explicación de cómo se clasifican de acuerdo a su forma y su agrupación. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra y cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Entonces decimos que los microbios, los microorganismos, se encuentran en todas partes. Están en nuestro cuerpo, están en nuestras plantas, están en los alimentos, están hasta en los lugares más inhóspitos. Debido a sus características, muchos organismos resultan beneficiosos para el ser humano, pero pues también hay otros que pueden provocar enfermedades. Entonces, acá en la imagen, pues encontramos nuestro planeta. Y acá al lado izquierdo podemos también observar unos ejemplos de microorganismos. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Bueno, los microorganismos son capaces de ajustar las necesidades hídricas de la planta. Asimismo, incrementan la fotosíntesis, inmovilizan los metales pesados y aumentan los rendimientos de los cultivos. Aquí podemos ver uno de los tantos beneficios que tienen para la agricultura. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Entonces, la bioremediación permite o remover los residuos potencialmente peligrosos presentes en el ambiente. Por esto, se puede utilizar para limpiar terrenos o aguas contaminadas, dado que su ámbito de aplicabilidad es muy amplio, pudiendo considerarse como el objeto de remediación. Entonces, pues, esto es un tema bastante amplio, pero pues para resumirlo, aquí damos su pequeña explicación. La otra pregunta que nos plantea el tutor en nuestro foro colaborativo es ¿qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? Según las estrategias que estuve leyendo, que estuve averiguando, me llamó mucho la atención una que se llama la biomentación. ¿Sí? La estrategia de biomentación, me llamó muchísimo la atención, ya que consiste en la utilización de microorganismos que son altamente especializados para incrementar y para mejorar la capacidad de degradación de la población microbiana natural. Entonces es un tema bastante amplio, pero pues el objetivo principal es este. Por eso me llamó muchísimo la atención. Ya para finalizar, me dice que seleccione un microorganismo que podría solucionar un problema asociado al suelo de mi región y mencionar brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Entonces, en este caso yo elegí dos que me llamaron muchísimo la atención, que son los IFAS y el micelio. Estos organismos actúan a la vez como agentes de control biológico. Lo que hacen es reducir la actividad microbiana de los suelos y favorecerlos de enfermedades. Entonces lo que hacen es como un contra y esto ayuda a que la fertilización sea muchísimo más beneficiosa y nuestros campesinos en nuestras tierras se puede aumentar la producción y la recolección de nuestras cosechas. Entonces, pues no siendo más, acá encontramos las referencias bibliográficas, las fuentes de donde sacamos esta información. Les agradezco por su atención.